Hoy día martes siempre estamos clamando, orando al Señor. Y este texto nos ayuda mucho en que tenemos que siempre estar orando. Eso significa que cada día la misericordia del Señor viene sobre nosotros. Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Miren qué interesante. ¿Qué hemos de pedir? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que hace el Espíritu Santo. Gime, intercede. Por eso es el Paracleto, el Consolador, que es el abogado también. El Espíritu Santo también aboga. El intercesor intercede, ahí mismo lo está aclarando, por nosotros. Así como tenemos a Jesucristo, nuestro intercesor, está el Espíritu Santo. Tenemos dos abogados, dos intercesores que lo hacen a nuestro favor. Y esto es importante darle gracias al Señor por eso. Ahora, necesitamos aprender a orar en el Espíritu. La versión va de Romanos 8:26, dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Mire qué interesante. Y a lo mejor usted dirá: no, si yo sé que lo que tengo que pedir, yo tengo que pagar esto, yo tengo que sanarme de esto. Pero más allá de lo que nosotros necesitamos, que se refiere este texto. Porque todos sabemos porque tenemos que orar por nuestra necesidad, por la economía, por la salud, todos lo sabemos. Pero aquí está profundizando más allá de eso, que es hacerlo en el Espíritu. Como dice la Escritura: oraré en el entendimiento, pero oraré en el Espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré en el entendimiento. Entonces, nosotros oramos en el Espíritu, pero tenemos que hacerlo con el entendimiento, porque si no entendemos, no sabemos qué pedir. Y no está hablando ahí de tener claro lo que yo necesito, lo que usted necesita. Más allá es hacerlo. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo tengo que orar? ¿Cómo tengo que pedir? Por eso que hay un momento muy importante que siempre hay que darle la gloria, entrar en el Espíritu. Siempre es bueno eso, porque nosotros como a veces como robots nos cuadramos tanto y lo primero que hacemos es empezar a pedir. Nos olvidamos de base importante, es de vaciarnos de todas las cosas que vivimos durante el día. Versión BLA: somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir, ni qué pedir. Mire qué interesante. No sabemos cómo pedir, ni qué pedir. Qué importante esto, porque ahí nuevamente nos aclara en esta versión BLA que no sabemos qué pedir. Y vuelvo al punto, no es lo que nosotros, nuestras necesidades, más allá, porque todos sabemos que orar, todos sabemos que pedir, pero está hablando en el Espíritu. ¿Cómo tengo que orar en el Espíritu? ¿Cómo tengo que clamar en el Espíritu? ¿Qué tengo que pedir? ¿Qué no tengo que pedir en el Espíritu? Todo eso lo hace el buen Espíritu Santo de Dios, que viene y nos ayuda. ¿Por qué viene el Espíritu Santo y está tan interesado en que Él venga a ayudarnos en la oración? Sencillamente porque no sabemos qué pedir. No sabemos cómo pedir ni qué pedir. Y esto es una clave. Esto es algo muy importante. Esto también para los intercesores. Si usted está en intercesor, usted es líder de intercesión, intercesor, esto es muy importante que lo aprendan los intercesores en una iglesia. Escuche esto, que esto es muy importante. Lo hemos enseñado durante mucho tiempo. Yo vengo enseñando esto hace bastantes años. Bastantes años vengo enseñando esto a través de libros, que ya son bastantes libros que he hecho para la ayuda, con la ayuda del Señor, y gran parte de los libros los estamos regalando en PDF para que usted los tenga. Otros están en Amazon. Pero esto es una clave.
Porque muchas veces los grupos de intercesores, lo primero que hacen es se juntan y empiezan a pedir. Y empiezan a orar y empiezan a reprender, y se fija que siempre esa misma rutina, es como que tienen en la mente el chip eso de que vamos a orar, vamos a pedir, y oramos y empezamos a pedir y empezamos a anular y reprendemos, y Satanás y los demonios. No es que esté mal, pero no está en el orden. Mire que este diseño que es importante. Por eso, si usted está en un grupo de intercesión, o usted el jefe de intercesión o de oración, aprenda este diseño que es muy importante, porque para recibir, primeramente tenemos que adorar. Por eso el Señor dice a través del texto que leíamos anteriormente, no sabemos qué pedir, no sabemos qué decir, ni qué pedir, ni qué decir. ¿Cómo entonces podemos entrar en el Espíritu? Con la adoración. Y aquí está el texto clave de Apocalipsis 4:1, y dice como título, el trono celestial, y como subtítulo, la adoración celestial. Lo digo de nuevo para que lo recepcione su espíritu. La adoración celestial. Después de esto, miré, Juan dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Juan vio una puerta abierta, que lo hemos hablado, que es un desurá, un portal. Pero mire qué interesante, que a Juan se le reveló después de esto. ¿Qué fue después de esto? Después de la adoración celestial. Por eso es que cuando nosotros adoramos, entramos en una adoración celestial. Nos juntamos junto a la tierra y el cielo, los ángeles, y estamos en un lugar del trono de Dios, y en una adoración celestial nos unimos, y hay cánticos, hay adoración, hay exaltación, hay dar gratitud, decirle los atributos del Señor, los que están en el Salmo 18. Esto es importante, todo eso, porque nos ayuda mucho a orar bien. El Salmo 18 nos habla de los atributos del Señor, dígaselo eso. Eso es parte de la adoración. Señor, tú eres mi amo, primeramente comienza diciendo eso. Te amo, Dios, porque eres mi escudo, mi fortaleza, eres mi castillo, eres mi roca, eres Dios mío, eres todo, eres mi Dios. Esos son los atributos. O sea, comencemos con adoración. Luego que hubo la adoración, Juan dice, y después de esto, o sea, después de la adoración, ¿qué sucedió? He aquí una puerta abierta. Mientras no haya adoración, las puertas se cierran. Mire qué profundo esto. Cuando adoramos, la puerta se abre. Y detrás de esa puerta, y dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y que dijo, sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Juan se le reveló un portal, una puerta, que es la palabra desurá, como ahí aparece en la pantalla. Esa palabra desurá es la palabra puerta, que es una entrada, es un portal, es una dimensión. Nadie puede saber lo que hay detrás de la puerta si no se entra. Por eso es que hay que entrar. Es como si tú vieras un cuarto de muchas puertas y no sabes qué hay en ese lugar. Para poder saber hay que entrar. Tenemos que entrar. Pero para entrar en la revelación, porque Juan cuando entró por esa puerta se le reveló Apocalipsis. Apocalipsis, que es revelación o revelación, que es quitar la tapa. Ese es otro significado también de Apocalipsis, que es quitar la tapa. ¿Qué significa quitar la tapa? Para ver lo que hay dentro. Esa es revelación. Pero eso solamente se logra cuando la adoramos. Entonces, qué bonito es aprender estos diseños, que no solamente es llegar y orar, y llegar y reprender, y llegar a anular. No, sé que va a costar un poco hacerlo, porque tenemos el chip cargado, porque nos enseñaron mal, porque no nos enseñaron bien. Quizás a lo mejor no había tanto conocimiento, tanta revelación, fluíamos muchas veces en la emoción, fluíamos en lo asmático, cometíamos errores, y quizás cuántas cosas hicimos mal, pero estamos aprendiendo. Y mire qué interesante entonces, qué bueno es poder hacerlo bien. Entonces, cuando nosotros entramos en su presencia,
¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es adorar. Adoremos. Adoremos. Y de repente le sale, ay Señor, y te pido por este callo que me... no, lo anulo y te adoro. Y ahí vuelvo a adorar. Y si usted está adorando, de repente, ay Señor, mañana tengo que pagar el arriendo, olvídese eso. Inmediatamente, se fija que como que nos llega inmediatamente el pedir, porque eso se hizo memoria. Hay que quitar un poco, recuerde que para que se quite algo, el cerebro obstinado, el cerebro muy obstinado, entonces el cerebro no sabe olvidar. Y como tú te acostumbraste a pedir, el cerebro no sabe olvidar, y cuando estás orando, pedimos. Recuerde que el cerebro no sabe olvidar, pero sí sabe sustituir. ¿Cómo lo sustituimos? Haciéndolo constantemente. Te adoro, te bendigo. Salmo 18, dígale los atributos al Señor. Son miles de los atributos que Él tiene. Dígale eso. Acostumbrémonos a pedir menos y adorar más. A pedir menos y adorar más. Por eso que aplica la Escritura cuando dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo será añadido. Pero nosotros muchas veces como que hacemos las cosas al revés, ¿eh? Es como nuestra naturaleza. Es como a Adán y la mujer le digo: cómete todo lo que está aquí. Tiene un Edén, un lugar, tiene un huerto donde hay mucho alimento, donde hay muchos árboles, donde hay muchos frutos. Puedes comer todo, pero menos de uno. ¿Y qué hizo el hombre y la mujer? Comió de lo prohibido. Así somos. Entonces, qué bueno poder nosotros aprender a hacerlo bien. Y hoy estamos aprendiendo cuán importante es poder orar bien, hacerlo bien, y es la manera en que el Señor se mueve de una manera poderosa. Entonces, Juan dice: y después de esto, el subtítulo es la adoración celestial. ¿Y dónde? Como título, el trono celestial. Mire que hay dos subtítulos aquí en Apocalipsis 4:1. Primero, como título, el trono celestial. Después, la adoración celestial. Cuando nosotros adoramos, entramos en la adoración celestial. ¿Y dónde llega la adoración celestial? Al trono celestial. ¿Y quién está sentado en el trono? El Padre. Mire qué tremendo es esto. Qué tremendo. Solo en esto, aquí como aprendimos bastante, ¿eh? Fíjate qué hermoso poder tener esta profundidad, esta revelación, pero apliquémosla. Ahora ya usted sabe que cuando usted adora, está en la adoración celestial. Pero no solamente queda ahí en su intimidad, en su espíritu, sino que sube al trono de gracia, al que está sentado en el trono, al Padre, al Elión, al Eterno, al Altísimo. Ahí sube nuestra adoración. Qué tremendo esto, y qué bonito también poder saber de que nuestra oración el Padre la recibe, y a la vez también el Hijo, a través de lo que nosotros oramos por Jesucristo al Padre, porque nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y para pedir hay que ir por Jesucristo, porque Él es el que aboga, Él es el abogado, para que esa oración llegue al trono del Señor. Qué hermoso todo esto. El primer impedimento que muchas veces hay en la oración es falta de perdón. Que esto es importante también. Sé que cuesta un poco perdonar a aquel que nos ofendió, claro que cuesta. Aquel que habló mal de ti, aquel que te persigue, claro que cuesta. ¿Sabe cuándo cuesta? Cuando nuestras emociones están alteradas. Lo vimos en la clase de ayer, que cuando nosotros meditamos, aprendemos a respirar, dominamos. ¿Por qué cuesta mucho perdonar? Porque estamos tan alterados en nuestra emoción que eso nos juega en contra y nos alteramos y gritamos porque no estamos respirando bien. Ahí se acelera el corazón. Entonces qué bonito ir aprendiendo todas pequeñas cosas tan importantes. Solo una buena respiración, y eso te va a ayudar a que tú puedas mantener paz, mantener tranquilidad, estar tranquilo, confiar en el Señor, y Él se encarga de hacer todo lo demás. Son impedimentos que a veces impiden glorificar el nombre del Señor. Hebreos 12:15 dice: mirad bien,
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura. Ya vimos cuando hay una raíz de falta de perdón y ahora otro estorbo que es la raíz de amargura. Porque cuando hay raíz de amargura, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos pedir? Si el enemigo ahí está obrando. Entonces eso estorba. Eso estorba. Por eso hay que tener cuidado con estos estorbos que impiden. Y principalmente cuando hay matrimonio, están enojados, irse a acostar así, eso no es bueno. Por eso hay que reconciliarse. Si no alcanzó o la persona está en otro lado, diga: Señor, yo oro y pido perdón antes de acostarme, pido perdón por lo que hice o por lo que me hicieron, que no sea estorbo, para que así oremos con tranquilidad y nuestra oración pueda subir al trono del Señor y no llegue solamente al techo. Hay cosas que impiden el reino de Dios y es producto de que a veces desconocemos. Y dice aquí en Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mire qué bonito todo esto. Hoy el Señor nos ha dado muchos diseños muy, muy importantes, mucho conocimiento, mucha revelación. Por eso apliquémoslo. Apliquemos lo que hemos hablado anteriormente. Pidamos menos y adoremos más. Apocalipsis 4:1. El trono celestial, la adoración celestial. Y después de esto, después de adorar, se le reveló a Juan. Muchas veces nosotros pedimos: Señor, dame conocimiento, dame revelación, dame sabiduría. Y Dios dice: bueno, adórame. Si el secreto es eso. El secreto es adorar, pero nosotros como pedimos y el Señor dice: bueno, ¿y dónde está la adoración? Si la adoración es la clave de todo, y esto lo he enseñado también en Guerra Espiritual, lo vengo enseñando durante muchos años. Para algunos quizás es nuevo todo esto, pero lo vengo enseñando durante mucho tiempo, que el nivel más alto no es en sí la guerra espiritual. El nivel más alto que nosotros tenemos se llama adoración, porque cuando adoramos el enemigo no puede entrar. Pero cuando nosotros en nuestra área emocional nos acostumbramos a hacer cosas diferentes, ahí donde el enemigo entra, porque damos derecho legal. Damos en que el enemigo pueda entrar. Entonces, qué bonito es poder aprender estos diseños. Primero, entonces, empezar a pedir menos y adorar más. Recuerde Apocalipsis 4:1, que hay un título del trono celestial y subtítulo de la adoración celestial. Cuando nosotros entramos en una adoración es la celestial, pero esa adoración va al trono y ya sabe usted quién está sentado en el trono. Y esto otra cosa también importante que estamos viendo de Marcos 11:26, porque si vosotros perdonáis, no perdonáis, tampoco vuestro Padre no va a perdonar. Entonces esto es para que también no sean de estorbo. Siempre es bueno estar, como dice la Escritura, tener paz con todos, mantener la paz con todos. El perdonar no es una opción, sino es la condición en la cual nosotros tenemos que hacer para que la oración no sea estorbo ante la presencia del Señor. Porque muchas veces pueden haber oraciones que son estorbo y eso se produce porque realmente no estamos haciendo parte de lo que dice la palabra del Señor para poder recibir la bendición. La bendición tenemos que tenerla y recibirla mediante lo que nosotros hacemos en la oración, en el clamor, para que así se abran los cielos a nuestro favor. Y como esto que sucede aquí, esto es lo que sucede cuando hay falta de perdón, aguas estancadas. Esto es cuando no hacemos bien la palabra y se producen esas aguas fétidas, aguas que no hay vida, y si hay vida son microbios.
Pero cuando nosotros adoramos, es como la primera agua. Y de nuestro interior, que dice la Escritura, corren ríos de agua viva. O sea, no aguas muertas, agua viva. Y si hay agua viva, esa agua se puede beber. Hay peces, hay vida, no hace mal. Son aguas saludables, a las aguas salutíferas, que dan sanidad al espíritu, al alma y al cuerpo. Pero cuando no realmente hay algo que está impidiendo que esa agua, es como que se le colocara a ese río un tapón, algo, esa agua no va a correr. Y al comienzo puede causar en que la gente se bañe, haga muchas cosas, pero después con el tiempo esa agua va a empezar a salir un mal olor, le va a salir un moho, le va a salir suciedad, y al final esa agua ni los animales van a querer beberla, porque son aguas contaminadas. Esto es lo que sucede cuando realmente no pedimos al Señor en hacer bien una buena oración. Hacer una buena oración, hablo de la sabiduría, cómo hacerlo, no de hacer oraciones en que el que ora más es más sabio, no. Eso hay que hacerlo en lo personal. Estoy llevándolo a algo más íntimo todavía, que es hacerlo bien, que es adorar, que es bendecir, que es glorificar el nombre del Señor. Eso es importante. Sí, hay oraciones también que son específicas. Ejemplo, cuando le toca a una persona que ore, cuando hay cadenas de oración, es muy diferente. Porque en una cadena de oración se le dice, hermano, usted va a orar por esto, usted va a orar por esto. Cada uno tiene que hacerse responsable en lo que se le está pidiendo. Porque ahí también a veces se hacen ensalada, y al último se acuerdan de lo que tenían que pedir. Eso también es como desorden. Significa que estamos aprendiendo muchas cosas, cómo hacerlo bien, cómo orar, cómo interceder, cómo pedirle al Señor que nos guíe. Pero cuando nosotros hagamos una oración personal antes de acostarnos, cuando usted haga su culto de oración, adore. Cuando se levante la madrugada, como lo hacemos, bueno, lo hacemos acá los días viernes que oramos a madrugada, usted puede hacerlo cualquier día. Ahí aproveche el tiempo de adorar, más en esos horarios, en la hora de las 3 de la madrugada, que le hemos enseñado bastante, que ahí se producen las revelaciones impresionantes en la madrugada. Pero muchas veces nosotros aún nos olvidamos también de eso y empezamos a pedir. Es como que estamos en un sueño y como que el sueño nos bloquea y empezamos a cabezazos y te pido, ay, te pido y te vuelvo a pedir. Es como que estamos ahí, parece como zombies, que no tenemos el entendimiento de hacerlo. Por eso es que hay que estar pendiente y cómo orar, cómo pedir. Y más en la madrugada, porque cuando oramos en la madrugada es el conocimiento de la revelación. La adoración al trono, la adoración celestial es revelación. Juan se le reveló cuando adoró. Apocalipsis 4:1. Juan se le reveló cuando adoró. Juan se le reveló Apocalipsis cuando hubo la adoración. Quien adora se le revela. Quien adora se le revela. Esto es muy importante porque ahí podemos nosotros aprender cuán importante es adorar al Señor. Y ya lo último, Mateo 6:12 dice: y perdonad nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es lo que tenemos que hacer. Perdonar también los que nos han ofendido. Y cuando hablo de deuda, no está hablando no solamente de dinero, está hablando de deudas sin saldar, de falta de perdón. Te hirieron, te ofendieron, te dañaron, te decepcionaron. Esas son deudas al mundo espiritual. Hay deudas que se tienen que saldar, hay deudas que se tienen que pagar, hay cuadrantes que se tienen que saldar. Entonces todo eso se tiene que llevar en el orden para orar y hacerlo realmente como el Señor quiere. Y así vamos a poder saber cuán importante es poder saber que en el Señor podemos bendecir el nombre del Señor y que no haya ningún obstáculo en la oración. Que la adoración nos ayuda y es la comunión con el Señor para recibir estas cosas grandes y poderosas, que gloria al Señor, porque creemos que el Señor nos ha bendecido.
Hoy el tema ha estado profundo porque nos ayuda mucho a entender, y sé que va a costar, insisto, sé que va a costar porque tenemos la mentalidad de siempre estar como pidiendo, que no nos enseñaron. A mí nadie me enseñó a orar. Yo aprendí porque veía a los demás, y como uno veía a los demás y todos pedían, uno pensó que eso era lo correcto, y yo pedía porque lo hacía sin el entendimiento. Pero ya cuando uno va caminando más en el Señor, Él nos empieza a enseñar, nos empieza a educar, nos empieza a adiestrar, y podemos también hacerlo bien. Entonces es algo importante de orar bien, pedirle al Señor, pero la clave de la moraleja de esto es pedir menos y adorar más. Acostúmbrese a eso, adore más y pida menos. Recuerde que la Escritura dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Primeramente es que hay que hacer, buscar el reino de Dios, su justicia, y lo demás, todo va a ser añadido. ¿Qué va a ser añadido? El problema emocional, el problema de la economía, el problema de la salud, el problema del carro, el problema de la casa, el problema del gas, de la luz, el problema del arriendo, de la renta. Esa es la añadidura. Si confiamos en el Señor, creo que el Señor se va a glorificar. Y es la manera en que podemos nosotros exaltar y bendecir el nombre del Señor. Y después de esto, se le reveló a Juan: adoremos, y se nos va a revelar lo que Dios quiere hacer con nosotros.